Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El presidente ha dicho que una de sus prioridades, y lo dice mañana, tarde y noche, es acabar con la corrupción. Y qué bueno que sea su intención, porque hay que aceptarlo. La corrupción es uno de los grandes factores que pudrió a este país. Es uno de los factores que explican el retraso de la economía y que explican en gran medida el fracaso del sistema educativo, el sistema sanitario, el sistema de seguridad, la miseria de los mexicanos. Pero, ¿cuánto se está gastando este gobierno en sus medidas y en aplicar todas las leyes anticorrupción? Porque no basta con que el presidente tenga una decisión, voy a acabar con la corrupción, y pues no se utilicen los diferentes instrumentos que se han creado para combatir la corrupción. ¿Cómo vamos en esto, Liliana? Así es, Eduardo, y como tú bien dices, yo creo que una gran parte de las personas que apoyaron al actual presidente lo hicieron pensando que el combate a la corrupción iba a ser una prioridad. Yo no apoyé en su campaña, pero apoyo esta propuesta y apoyo su objetivo y yo apoyo creo que cualquier no hay quien esfuerzo que haga. No, tienes toda la razón, yo creo que Hay mucha gente nadie. que no lo apoya, no nos hagamos guajes, porque en este país hicieron muchas fortunas gracias a la corrupción, ¿eh? Bueno, sí, pero el ciudadano de a pie, Eduardo, yo creo que está consciente de que vivir en un Habrá país... algunos que andamos en coche, Liliana. ¿Cómo ves? Es que ese término ciudadano de a pie es como que hasta... No, pero es ¿no? un poco como para marcar esta diferencia entre los grandes empresarios, que como tú tienes razón, muchos de ellos se han servido de la corrupción, y cualquier otro ciudadano que pues estamos inconformes y que incluso nos cuesta la corrupción, ¿no? Diana, y también puede haber empresarios pequeños y medianos y micros que pueden estar inconformes. Y que son víctimas de la corrupción, así es. Y también hay empresarios, mira, así como hay empresarios buenos, hay empresarios malos. La gran mayoría, yo diría la grandísima mayoría son honestos y trabajan mañana, tarde y noche para ganar un peso. Pero dentro de los grandes, medianos, chicos y micros también hay unos impresentables. Porque tú dijiste grandes. No, yo conozco unos micros y chicos que se mueven en la economía informal, evaden impuestos y hacen todo, ¿eh? Cuidado. Pero mira, Eduardo, no satanices, Liliana. Un país sin corrupción es un país mejor para todos, y la verdad, yo de manera personal quisiera que el presidente López Obrador pudiera realmente combatir la corrupción. Y frente a esto, Eduardo, viene la pregunta, bueno, pues, ¿cuántos recursos este gobierno le está invirtiendo al combate de la corrupción? Y fíjate que sucedió algo muy desafortunado, Eduardo, porque en el 2018 contábamos con una herramienta que se llamaba el Anexo Transversal Anticorrupción, que esto no es más que un anexo al final del presupuesto de egresos de la Federación, donde te decía qué dependencia ejercía recursos para el combate a la corrupción y en qué se gastaban, ¿no? Esto se logró, Etos estuvo trabajando y trabajando con otras organizaciones de la sociedad civil, de la mano de Hacienda y de la mano de muchos interesados en transparentar el presupuesto anticorrupción para que se diera en 2018. Y fue un gran logro, Eduardo. Pues desafortunadamente, en cuanto entró la nueva administración, eliminó el anexo, lo que nos dejó pues indefensos en el sentido de saber cuántos recursos se están ejerciendo para poder monitorearlos, para saber su actividad, su efectividad. Pero que no puedes entrar a diferentes rubros y según el uso que se le da, porque si eres se publica un experto, el uso. Mira, Eduardo, si tú eres un experto en leer el presupuesto, sí. Y ni siendo un experto podrías tener un dato, no podrías tener un dato claro de cuánto se invierte en el combate a la corrupción. ¿Y por qué no iba yo a creer a los datos que me diera el gobierno de Enrique Peña Nieto? Bueno, porque es un aproximado. ¿Eh? Podrías creerle o no creerle, eso ya es decisión tuya, pero por lo menos podríamos tener un aproximado de cuántos programas tenemos de combate a la corrupción bueno, y de qué no se dependencia depende. Que lo haga? A ver, Eduardo, es que no se trata de que haya un experto. Expertos sabemos mucho, y incluso a partir de 2019 que se eliminó el anexo, hemos seguido trabajando para que se reinserte el anexo una vez más. Y además te voy a decir una cosa, tampoco quiero decir que ese anexo era
la máxima herramienta, tenía muchos errores en los cuales sociedad civil y sobre todo Ethos estaba dispuesto a trabajar. Por ejemplo, te voy a decir uno de los errores que tenía. En ese anexo transversal anticorrupción se integraban recursos, por ejemplo, de la Secretaría de Agricultura y del Hospital Infantil de México. Dime tú, ¿qué relación podría tener esas dos instancias con el combate a la corrupción? No tengo la menor idea. Pues no, yo también pensaría que ninguna, ¿no? Lo que sí sé es que en 2018 el gobierno destinó 10,400 millones de pesos a combatir la corrupción y la pregunta sería ¿cuánto de eso se clavaron? No, y además, Eduardo, eso es a grosso modo, con muchas fallas. Por ejemplo, en ese cálculo se metió todo el presupuesto de la Secretaría de la Función Pública. ¿Tú podrías garantizar que el 100% del presupuesto de la Secretaría de la Función Pública está destinado al combate a la corrupción? ¿Quién era el Pues secretario de la por supuesto Función que no. Pública, el último secretario de la Función Pública que tuvo Peña? Ya no me acuerdo. ¿Nadie se acuerda? ¿Cómo Sí. pasan desaparecidos? No me acuerdo el nombre, un tipo muy raro, que se apellidaba muy raro Ah, no, ese era te estás confundiendo con Virgilio. Pero Pero Virgilio estuvo ahí un rato. no acabó, ¿no, Eduardo? No acabó, después entró otro. Pero para lo que sirvieron, para lo que sirvió esa secretaría que nunca ha servido, ahora supuestamente sirve, lo cual no lo creo, porque está en manos de una mujer que es totalmente partidista y que se ha hecho guaje con muchos casos de corrupción que han sonado en este sexenio, el de la señora corredora que está a cargo del Instituto del Deporte, el de los ventiladores del hijo de Ana Gabriela Blanco. Guevara. Hay muchas cosas, ¿no? Pero en fin. Ahora, Eduardo, otra cosa, por ejemplo, recientemente en el mes de enero sale la Política Nacional Anticorrupción. Ya sabes, como todos los gobiernos se anuncian este tipo de programas y políticas con bombo y platillo. A ver, ¿de qué sirve que anunciemos una Política Nacional Anticorrupción si no sabemos ni siquiera si va a haber recursos para financiar esas 40 prioridades que se incluyen en esta política? Te voy a decir una de esas 40. Te digo que de nada, si no hay Pues de dinero. nada. Es, por ejemplo, desarrollar un sistema de inteligencia para prevenir, detectar e investigar actos de corrupción. Eso Ay, qué cuesta. romántico suena. No sabemos ni cuánto cuesta, son puras prioridades Yo que se estoy están... diciendo que eso cuesta, no te estoy contradiciendo, Liliana. Ah, ya Dios mío, claro que eso qué cuesta. bárbaro. No, trus. A ver, Hugo, a ver si no enojas a Liliana, ¿eh? Una de las cosas negativas, yo creo, y muy puntuales, que sí ayudaban en el combate a la corrupción, es la eliminación del ciudadano simulado. El ciudadano simulado que existía en todas las secretarías y que funcionaba, por ejemplo, muy bien, vamos a hablar del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde un ciudadano llegaba y se hacía pasar como que era alguien que estaba solicitando servicios y demás, él daba mordida, todos los procesos que podían ser. Pero era alguien que documentaba realmente para poder ir legalmente contra toda esta burocracia. Pero tú no acabas con una corrupción institucionalizada, mi querido Hugo, con ciudadanos disfrazados. Pero tienes que reclutar a 50 millones. No, pero el ciudadano simulado en verdad funcionaba. O sea, funcionaba. Claro, se acabó la corrupción del Seguro Social gracias al ciudadano. Está bien, sí. Bueno. Digo, No. Es que esto es una ocurrencia. Se necesita una estrategia nacional anticorrupción. Oye, Eduardo, tenemos un sistema nacional anticorrupción. No se nos olvide. Enrique, a ver, Álvaro primero. Yo creo que a mí me gustaría, como a todos, que el presidente tuviera éxito en su propósito. Claro. Pero yo lo veo más como... Hablamos de su éxito anticorrupción. Una muy buena estrategia política que convenció a millones de ciudadanos de votar en favor de él, que como una acción auténtica. En este gobierno hemos visto asignaciones de obras que no se licitan, hemos visto compras que no se licitan, vemos todos los días funcionarios que están reconocidos pública y privadamente como gente que se ha hecho multimillonaria trabajando en el sector público, vemos empresarios que se le han acercado al presidente y que sabemos cómo han hecho sus negocios. Entonces, no paso del discurso. El discurso es muy bueno, es muy bonito, él lo sabe decir muy bien, él lo sabe colocar, pero fuera de eso no hay nada. No hay ningún interés real en combatir la corrupción en este país. A ver, según Clickard, que es un autor que estudia muchísimo la corrupción va a crecer en la medida en la que el beneficio y la probabilidad de que te cachen sean inversamente proporcionales. Entonces, pues en la medida en la que te puedas beneficiar y no te cachen, no va a pasar.
O sea, hay que ser corruptos en México porque no te cachan, porque el mismo presidente de la República puede acusar a grupos de corruptos y nadie actúa contra ellos. Es que se llama impunidad. Al final, lo que vemos es que en la medida en la que erosionas la prensa, en la medida que hay menor posibilidad de que haya libertad de expresión, en la medida en la que haya pobreza, en la medida en la que haya sistemas muy débiles de propiedad, pues la corrupción va a subir, y más si no hay consecuencias. Entonces, a mí me encanta que gasten millones de dólares en corrupción, pero en la medida en la que no se ataquen las raíces del problema de la corrupción, no va a ganar. En la medida en la que siga habiendo monopolios, falta de transparencia, todo eso, puedes hacer lo que quieras, gastarte lo que quieras. Si no va una persona a la cárcel por un tema de corrupción, no va a reducirse la corrupción. Eduardo, y no hay país pobre que no sea corrupto, ¿eh? Y se nos olvida que los países de Europa, cuando estaban llenos de pobres, estaban llenos de corrupción. Aquí yo incluyo a Suecia, a Noruega, a Dinamarca, que hoy son como wow, pero cuando eran países del siglo XIX y principios del XX llenos de pobres, había mucha corrupción, ¿eh? Y incluso, Eduardo, Álvaro habla de las grandes cantidades. ¿Ustedes saben cuánto se le asignó a la Fiscalía Anticorrupción en este 2020? 110 millones de pesos, que equivalen a 9 millones de pesos al mes. Eduardo, ¿para qué te alcanza eso? O sea, con razón vivimos en el país. A mí me alcanzaría para mucho. A mí también tiene razón. Habría de pagar este armatoste donde vivo, mira, para empezar. O sea, lo que voy es que nos damos cuenta que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Tú decías que esos 10,400 millones de pesos pues sonaban como mucho. Es menos de una cuarta parte de lo que se le destina al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Eduardo, en perspectiva, no es mucho. Y no nada más se trata de que sea mucho o poco. Se trata de que se ejerzan eficientemente esos recursos. Y sin tener un anexo transversal anticorrupción, no podemos dar ese primer paso. No estoy diciendo que es la maravilla. Que ya habíamos dado y que estamos retrocediendo. Bueno, hubo un cambio de régimen y acéptalo, ¿eh? Y el López Obrador dijo que él venía a cambiar las cosas. Sí, pero para mayor opacidad de eso es lo que ahora tenemos. Yo no sé si para mayor o para menor, pero el hecho es que él dijo que lo iba a cambiar y 53% de los votantes dijeron estoy de acuerdo que lo cambies, incluyendo la onda transversal que tanto extraña a Liliana Alvarado. Así que... Y además... Perdón, no sirvió de nada, Liliana. Perdóname. No sirvió de nada. No sirvió. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.